nuestras Biblias en Romanos 1 y vamos a leer ahí versículos 18 a 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar. Señor, te bendecimos por el don precioso de la fe. Gracias porque proviene de ti, porque viene de ti, porque es tu Espíritu el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y eres tú el que pones en nosotros la capacidad de creerte. Gracias, porque de lo que no es, hiciste lo que es, y de lo que aún no somos, harás lo que tú has soñado. Que tu palabra hoy fluya en medio nuestro y corra y cumple el propósito para el cual la has declarado. Que nos forje y nos forme y establezca en nosotros el carácter de Cristo. Te necesitamos. Abre nuestro entendimiento y revélanos tu voluntad por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El 23 de mayo del 2012, la agencia de noticias EFE recogió los resultados de una investigación que se realizó en el Instituto de Salud Carlos III en la ciudad de Madrid. Voy a leer el extracto. El cerebro humano está, y lo pusieron entre comillas, programado para asimilar lo sobrenatural. Por alguna razón no conocida, el cerebro asimila mejor y encuentra menos sorprendente aquellas ideas imposibles que son religiosas, según las conclusiones del Instituto de Salud. La mente humana puede detectar rápidamente cuando algo es imposible en el mundo real. Por alguna razón desconocida, el cerebro asimila mejor y encuentra, repiten ellos, menos sorprendentes los milagros que ocurren según, como ellos lo dicen, la religión, lo que ocurre en la religión. Estas conclusiones son el resultado de análisis de actividad cerebral llevada a cabo en varios grupos de personas. El doctor Manuel Martín Loeches resumió sus conclusiones diciendo, y quiero que usted por favor escuche bien, el cerebro humano ve más aceptable que se muevan montañas a que se muevan edificios. Para el especialista, para la ciencia, dice él, esto sigue siendo imposible de establecer. ¿Cómo y por qué se hace esta distinción? Pero, dicen ellos, está claro que hay una especie de programación cerebral para aceptar lo que es de naturaleza religiosa y para decir que es imposible que Batman y Superman hagan lo que hacen. Eso lo digo yo. Yo quiero puntualizar de estos resúmenes tres cosas. Primero,
como ellos insisten en que el cerebro humano está programado para asimilar lo sobrenatural que tenga su origen, vuelvo a repetir, en lo religioso. Segundo, que para el cerebro humano sea más aceptable que se muevan montañas. No sé si usted relaciona eso con... ¿Con qué? Con lo que nuestro Señor dijo, por la fe, a que se muevan edificios. Y tercero, que la ciencia no entiende por qué ocurre eso y por qué el ser humano puede hacer esta distinción, puede tener esta percepción. Quiero que nosotros hagamos una pausa en esto que es la introducción a este estudio esta noche y vayamos a las Escrituras. De nuevo vamos a leer Hebreos capítulo 11. Y entonces, si leemos el versículo 1, allí dice que Dios atribuye un poder excepcional a la fe y que la persona que tiene esa fe que viene de Dios posee convicción, posee certeza. La palabra certeza es el conocimiento cierto de algo que nosotros entendemos, que nos hemos convencido de que es así. Y la convicción tiene que ver con una creencia absoluta de aquello que creemos. Allí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, un versículo que casi todo cristiano conoce, dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al pasar al versículo 3, usted y yo vamos a leer que dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve, el universo, fue hecho de lo que no se veía. Y ahí en el gráfico dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? La palabra de Dios. De donde fue hecho el universo y por qué fue hecho y cómo fue hecho por la palabra de Dios. Al decir palabra de Dios estamos hablando del mandato, del decreto dado por Dios, en el orden en que fue dado para que el universo fuera hecho como Dios lo dice. La palabra clave para entender lo que está diciendo Hebreos es cuando usted va a Génesis capítulo 1 que dice, y dijo Dios, de ahí arranca todo. Y dijo Dios, trate de entenderlo esta noche, como nunca lo ha entendido. Y dijo Dios, y entonces voy a ir diciendo uno a uno los versículos que tienen este marco precedente, y dijo Dios. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. El decreto del rey salió, y cuando el mundo estaba en tinieblas, y Dios dijo, sea la luz, inmediatamente dice, y fue hecho. Cuando usted va al versículo 6, Dios dice, haya expansión, ábrase un espacio. Y entonces dice que fue hecho inmediatamente. Génesis 1:9 dice, júntense las aguas. Y luego dice, ahí mismo versículo 9, descúbrase lo seco. Cada una de estas palabras son decretos reales. Y cada decreto real que sale de la boca de Dios se cumple de inmediato. Versículo 11, produzca la tierra hierba verde. Y de inmediato dice, y árbol que dé fruto según su género. En el versículo 14 dice, haya lumbreras. Yo quiero que usted enfatice cada mandato inicial. Versículo 20 dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Versículo 24, produzca la tierra seres vivientes. Versículo 26, hagamos al hombre. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cada decreto de Dios fue preparando según su plan eterno el momento para crear al ser humano. Si Dios no hubiera hecho cada uno de esos actos previos, la vida humana no hubiera podido ser real.
no hubiera podido sobrevivir. Dios hizo cada una de estas cosas para entonces crear al hombre. Y entonces dice, creado a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Por qué queremos hacer esto? Para poder entender todo lo que hemos leído esta noche en las Escrituras. Porque la imagen que Dios nos dio es el alma nuestra. Allí están las facultades divinas. El poder pensar, razonar, ser lógicos, el poder entender, el poder tener convicciones, el poder tener pensamientos y procesos mentales, el tener emociones. Todo eso está impreso en el alma, la mente, el corazón. Y entonces el Señor sopla sobre ese hombre al que ha hecho, respira sobre él, sopla el Espíritu viviente, el Espíritu Santo. Y en el alma recibe entonces la visitación de la vida de Dios, del Espíritu de Dios. Y eso nos hace totalmente diferentes al resto de la creación. Ahora, yo quiero que por favor, con esto nosotros vayamos a Romanos. Leímos esa porción, vamos a estar mirándolos colateralmente. Y en Romanos, allí el capítulo 20, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, lo que no se ve, su eterno poder y divinidad, lo que no se ve, se ha visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y allí dice que el Dios invisible, con sus atributos invisibles, forma la creación, para que esa creación sea testimonio de su eterno poder y de su divinidad. Y Dios quería y sigue queriendo que usted y yo conozcamos al Dios invisible. Y Dios quería y sigue queriendo que usted y yo conozcamos sus atributos invisibles. El Dios que no se ve, pero que es más real que usted y yo, ha querido que usted y yo lo conozcamos a Él y conozcamos sus atributos. Ahora, yo voy a tomar lo que el Señor dijo, lo que Él nos enseñó acerca del Dios invisible. En Juan capítulo 4, versículo 24, el Señor dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Si usted se va a Lucas 24, cuando Cristo resucita, el Señor nos abre más el espacio y nos dice que el espíritu o los espíritus no tienen carne ni sangre. Le dijo Él, como ustedes ven que yo veo, que yo tengo. Por lo tanto, el mundo espiritual no es percibido por nosotros, pero no podemos verlo físicamente con nuestros ojos físicos. A menos que Dios abra en un momento el que podamos ver, nosotros no estamos capacitados para ver el mundo espiritual. Por lo tanto, no podemos ver a Dios. Dios es espíritu. Mateo capítulo 6, versículos 6 y 8, Cristo dice, tu Padre que está en secreto. Él sí ve quién eres tú. Él ve lo que tú oras, lo que tú haces, lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, pero nosotros no lo vemos a Él, lo percibimos. Sin embargo, quiso el Señor, el Dios creador, que tú y yo sí sepamos quién es Él. Y sí quiere ese mismo Dios creador que tú y yo estemos conscientes de sus atributos. En Romanos capítulo 1, versículo 20, lo que leímos, dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, atributos invisibles de Dios, dice allí, se han visto con toda claridad por medio de lo creado. Cómo Dios dejó constancia de sus atributos y de que Él es real. ¿Qué hizo para que el ser humano que Él creó al final estuviera consciente de su realidad como Dios? Hizo la creación. Y cuando leímos ahorita que Dios decía, mandato, sea la luz, produzcase, júntense, sepárense, haya, cada uno de estas declaraciones reales que inmediatamente por el poder de su palabra se producen,
era todo el concierto que Dios estaba preparando para que el ser humano, al venir, cuando Él le diera vida, pudiera al mirar cada una de esas maravillas, pudiera decir, realmente, mi Creador es real. Por lo tanto, el Señor se asegura de que usted y yo conozcamos su eterno poder, y Cristo habló de eso. Por ejemplo, en Mateo 19:26, Cristo dice, para Dios todo es posible. Y al decir eso, Cristo está diciendo, Él es omnipotente. Cuando Cristo en Marcos 13:19 dice, la creación que Dios creó, está diciendo, el Dios omnipotente es el mismo que ha hecho la creación. Así que Cristo nos habla del Dios invisible y nos habla también del poder del Dios invisible. Pero nos habla de su divinidad. Juan capítulo 17, versículo 3, Cristo dice, el único Dios verdadero. No hay otro. Así que Cristo, la imagen del Dios invisible al venir a la tierra, nos enseña, Él es omnipotente, Él es el creador, Él es invisible por cuanto es espíritu y Él es el único Dios verdadero. Volvamos ahora a Romanos 20, capítulo 1, versículo 20, y dice, todo esto se ha visto con claridad. Escúcheme, no fue que Dios después de 2000 años de haber hecho la creación, dijo, déjame ver ahora cómo le enseño al hombre que yo fui que hice eso. Allí dice, desde el principio de la creación. Desde el mismo momento, ya cuando el hombre viene a la vida porque Dios se la da, ya todo lo que le rodea y lo que él es y lo que él ve, da testimonio de quién es Dios. Yo quiero por favor que usted mire ahora el versículo 19. Y ahí dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos mismos. Y vamos a ponerlo en primera persona. Lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de mí mismo o de mí misma. Yo quiero que usted lo escuche de nuevo. Dice lo que se conoce de Dios. ¿Qué se conoce de Dios? Su eterno poder, su divinidad. Dice, eso usted y yo lo tenemos dentro de nosotros mismos. El Señor dice, pues Dios se lo hizo evidente. Dentro de cada uno de nosotros, el alma, que fue al Señor soplar su espíritu, puso en nosotros el alma viviente, hizo que el alma surgiera a la vida. Ese mismo Señor puso en nosotros evidencia de su eterno poder y divinidad. Y eso lo tenemos no en el cerebro, lo tenemos en el alma. Si la ciencia no puede descubrir cómo es que nosotros podemos detectar que sí, lo que viene de Dios, sí, lo que es de Dios, el milagro de Dios, sí podemos registrar que eso puede ser creído, es porque Dios lo hizo evidente en nosotros. Él nos creó para que nosotros tuviéramos conciencia continuamente por medio de su creación de que Él es nuestro Dios. No hizo una parte material solo, parte espiritual solo, sino que hizo una combinación. Y en lo material y frágil, que es el polvo que nosotros somos, Él sopló. Y en eso material y frágil que somos, el Señor puso sus cualidades, atributos, facultades divinas. Por eso dentro de nosotros mismos podemos reconocer que es más fácil creer que cuando Dios habla, Él crea. Que creer lo que los hombres nos dicen, que hay una fuerza, que es impersonal. No, Dios se aseguró de que usted y yo podamos decir, sí, Él es el creador. Y nos hemos perdido algo entonces. Porque nos han enseñado durante años que el cerebro humano, la inteligencia que el cerebro, ellos dicen, produce, si realmente usted es inteligente, usted no tiene por qué creer.
Nos hemos perdido algo. Se nos ha enseñado lo contrario a lo que la palabra de Dios dice que Dios puso en nosotros para que al mirar su grandeza inmediatamente, dice allí, voy por favor al versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué nos perdimos? Que habiendo conocido a Dios y habiendo en nuestro interior testimonio genuino de que Él es Dios, y ese testimonio al ver su creación y al vernos nosotros debe brotar de nosotros gratitud, alabanza, adoración, darle gloria a Dios por quien es Él. Lo que hicimos fue decir, eso no es así. Y Dios le llama eso entontecimiento. Porque siendo sabios, se hicieron necios. Volvamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y allí dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se espera? Lo que Dios ha dicho, su palabra. Vuelva al Génesis. Y entonces dijo Dios, y se hizo. Dios ha hablado y su palabra no es visible. La palabra de Dios la escuchamos, pero no la vemos. Eso es lo que no se ve. Y aquel que ha dado la palabra nos está llamando a que nosotros creamos esa palabra. Por eso que Él puso en nuestro interior que es capaz de creer, Él nos dice que creamos su palabra. Y cuando la creemos, Él pone en nosotros certeza y convicción. Esa certeza y convicción nos permite esperar. La fe es lo que nos permite esperar. Que aquello que Dios ha dicho se puede creer, se puede esperar. No importa cuánto tarde, Él lo va a hacer, porque el decreto del Rey es real en el mundo espiritual y en el mundo físico. Cuando Dios habla, aunque usted y yo no lo veamos, ya eso para Dios ha sido hecho. Mas Él espera que tú y yo, porque puso esa facultad en nosotros, seamos capaces de creer su palabra. Y fe es creer que aquello que Dios ha dicho merece de parte nuestra toda nuestra confianza. La fe es no poner en duda lo que Dios ha dicho, porque Dios sabe cuándo, por cuanto es poderoso y es sabio y es verdadero, Dios sabe cuándo Él va a cumplir aquello que Él ha prometido. A nosotros se nos pide, cree, aunque no veas. En el mundo espiritual de Dios, y lo que Él nos enseña en su palabra, es que las cosas son contrarias al mundo. Si tú crees, verás. Dios no está trabajando con señales en nuestras vidas para que creamos. Dios trabaja con nuestra fe. Y por eso da su palabra. Y esa palabra, esa misma que cuando Él dijo, sea la luz se produjo. Y produzca la tierra, y la tierra produjo. Es la misma palabra que Él nos ha dado y en la que nosotros debemos confiar y esperar. ¿Qué nos ha dicho Dios que debemos esperar? Él nos ha dicho que debemos esperar que cuando creemos por la fe en Jesucristo, nuestra salvación es real. Que Él limpia nuestros pecados. Que Él nos hace vida nuevas. Que Él nos da la garantía, escuche bien, de una herencia eterna. Eso no se ve. Usted vio el día que Cristo le lavó los pecados. Usted no lo vio. Usted creyó que Él lo estaba haciendo. Usted vio el día que Cristo le puso vestiduras blancas. No, usted lo creyó porque Él lo ha dicho. Cada palabra que Dios ha dado es para que usted y yo la creamos. Cuando Cristo dice, voy a preparar lugar para vosotros, usted no sabe qué está haciendo Cristo ahora, pero Él dijo que iba a preparar lugar para vosotros. Que Él está preparando moradas para nosotros residir en la casa de su Padre. Cuando Cristo dice, voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva,
Y esto que ustedes ven ahora dejará de ser. Está diciendo, tú tienes que creer lo que yo te estoy declarando. Y la fe es el instrumento que Dios ha dejado para que usted y yo podamos tener certeza y convicción. Vivimos en un mundo donde la certeza no existe, la convicción no existe. Vivimos en un mundo donde todo falla. Dios nos está diciendo que el único que cuando habla cumple siempre su palabra es Él. Y así como Él dijo, produzcanse, júntense, hay expansión y lo estamos viendo, este es el universo que Dios nos ha regalado. Así mismo Él dice, toda promesa que yo te hago, yo la voy a cumplir. Para el pueblo de Dios en este tiempo es urgente creer que la palabra de Dios debe ser creída. El Señor no me dice a mí, yo te sugiero que tú creas en mí. El Señor me dice, cree. Si crees, tienes. Si crees, verás. Pero te está diciendo, cree. Y yo quiero leer algunas cosas aquí que son la palabra no visible. Que la fe me permite creer como si yo la estuviera viviendo ya. Hermano, escuche. Su desesperanza, sus temores, sus inseguridades, sus fluctuaciones en la fe, su ahora estar bien en el Señor y ahorita no estar, todo depende de cuánto usted crea que el eterno poder de Dios y la divinidad de Dios están a su favor. Todo depende de si usted le cree a Dios. Aquí la palabra de Dios dice que Cristo, el que vino de parte de Dios a darnos el mensaje de Dios, le dice a un pueblo que sí cree en Él, va a tener estas promesas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí, hermano, mire cuántos amén llenos de gozo. El Dios eterno me está diciendo a mí, a Orfa, yo estoy contigo todos los días. Yo no sé si usted lo entiende. El omnipotente, el que hizo todos los milagros y maravillas, me dice, yo estoy contigo, contigo, contigo. No algunos días, los días feriados, no en Semana Santa, no en Navidad. Tú, si me crees, verás en tu experiencia diaria que yo estoy contigo. Y cuando Dios está con nosotros, es el poderoso gigante que está con nosotros. Es el Dios eterno. Es el que me dice, yo peleo tus batallas. Es el que me dice, yo hago caer tus cadenas en lugares deleitosos. Es el que me dice, yo cambio tu lamento en danza. Creo yo realmente que Dios está conmigo todos los días. Ay, hermano, no me diga amén. Si cada uno de nosotros creyera que Dios está con nosotros todos los días, nuestro rostro sería distinto. La convicción produce seguridad. La convicción produce alabanza. Gracias, Señor. Gracias porque estás conmigo, caminas conmigo, me defiendes, me ayudas. La convicción desaloja la duda. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Palabras invisibles. ¿Qué me hace esa palabra, esa declaración del Señor? ¿Qué debe hacer en mi vida? Cualquier situación adversa, difícil, cualquier tropiezo, cualquier dificultad, Él dice, ya yo vencí y en mí tú tienes victoria. Confiad. No solo fe. El Señor se lo dijo a esta iglesia el año pasado. Para este tiempo no solo fe, sino confianza. Y Muñoz predicó la semana pasada y dijo que esos 3 amigos de Daniel le dijeron a todo, al que creía que era todopoderoso, le dijeron, mira, nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede librar, eso se llama confianza.
Pero si Él no nos libra, eso se llama soberanía. De todas maneras, nosotros seguimos siéndole fieles. Nuestra confianza nos cambia la vida. Hermano, usted no vive con temor, usted no vive con angustia, usted no vive con ansiedad, usted vive confiado en su Dios. Sabe que Él tiene el dominio sobre cada cosa que pasa en su vida. El Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La palabra de Dios nos dice que Cristo dijo, el que persevere algunas veces. Dice hasta el fin. Hermanos, podemos estar corriendo la carrera y muchas veces hay obstáculos que a veces decimos, ¿cómo vamos a pasar sobre ellos? Pero Él ha dicho, yo soy tu guardador. Yo soy tu sombra, tu mano derecha. Él nos está diciendo, continúa. Sigue poniendo tus ojos en mí. Corre con paciencia. Yo sé cuándo te voy a sacar de eso. Pero tú tienes que creer que es perseverancia hasta el fin. Hermanos, no, que no salga de su boca. No permita que su alma lo traicione y usted diga, yo voy a dejar esto. Esto está muy duro. Yo no sabía que ser cristiano era tan duro. Escúcheme bien. Ser cristiano no es una vida dura. Vida dura es estar bajo la autoridad de las tinieblas. Cristo dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué es lo que nos pasa? Que vamos tan pesados que no tomamos su carga, que no asumimos su yugo. Y su yugo es, el que me ama, guarde mis mandamientos. Y sus mandamientos, dice en 1 Juan, no son gravosos. ¿Sabe qué es lo que hace la vida cristiana dura? Que yo quiero seguir viviendo conforme a mis deseos, a mi voluntad. Yo quiero que mi yo sea el que prevalezca. Yo quiero que mi carne reciba todo lo que desea. Pero no se puede vivir ligero si yo no mato mi carne. Hermanos, escúcheme, no se trata de ser cristiano light. Se trata de ser cristiano verdadero. El cristiano no se pone y quita su ropa. El cristiano le cree a la palabra y por esa palabra camina por la fe. El Señor ha dicho, escuche bien, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Usted sabía que usted tiene una corona de vida? ¿Le gustaría esa corona, ver cómo es? ¿Y qué dice ahí que hay que hacer? Dice ser fiel. Mire qué sencillo. ¿Qué significa fidelidad en este tiempo? Algo durísimo. Porque el mundo nos ha quitado la capacidad de ser fieles. Y creemos que lo natural es ser infieles. El Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte. Y si Él dice sé fiel es porque Él ha puesto en nosotros la capacidad de serle fieles. Es el Espíritu de Dios que hace eso. Eso es palabra. ¿Usted cree esa palabra? ¿Eso es una promesa? ¿Realmente usted le cree? Póngase el termómetro de 1 a 10. ¿Cómo está su fidelidad? Se acabaron los amenes. Aquí dice, y al vencedor, al que guarda mis palabras hasta el fin. ¿Al que guarda qué? Dígalo de nuevo, hermano. Al que guarda mis palabras hasta el fin. Le daré, escuche bien, le daré autoridad sobre las naciones. Usted no entendió bien lo que quiere decir eso. Un día hablaremos de eso. Pero el Señor está diciendo que usted va a venir a gobernar con Él en esta tierra. Y usted va a ser embajador de Él donde quiera que Él lo mande. Te daré autoridad. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Al vencedor. Al vencedor. Y no se vence sin perseverancia. Déjeme decirlo, no se vence sin lucha, sin batalla.
¿Contra qué batallamos? Contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Pero el Señor dice que hay que batallar contra eso. Y al vencedor Él lo va a coronar. Hermanos, y déjenme terminar con esta palabra. Dice la Biblia, y seremos semejantes a Él cuando le veamos como Él es. Eso es palabra. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que usted va a ser semejante a Cristo. Pero mire cuánta fe hay aquí que no se cree. ¿Cómo semejante a Cristo? Sí. El Espíritu Santo nos ha sido dado como una garantía. La Biblia llama eso arras. La prenda que se daba en garantía. Pero una garantía que solo aseguraba que la totalidad de aquello se iba a producir un día. Usted y yo somos salvos por la fe, pero usted y yo no vivimos la plenitud de la salvación. Nosotros tenemos que ser transformados completamente y eso ocurrirá el día que usted y yo veamos a Cristo. Y dice que cuando eso ocurra, su palabra se va a cumplir. Y seremos semejantes a Él cuando le veamos como Él es. ¿Usted cree cada una de esas promesas? Mire, dice allí que dentro del alma Él puso eso para que usted y yo pudiéramos dar testimonio por la fe de que creemos sus palabras. La ciencia no puede encontrar eso en el cerebro porque el cerebro solo es reflejo del alma. Los procesos invisibles del alma se producen en el cerebro y en el cuerpo. Eso no se puede encontrar. Solo se ve el reflejo de que Dios te hizo para que tuvieras fe en Él. Para que al mirar su palabra la creyeras y al mirar su creación tú creyeras. Como cristianos realmente estamos convencidos del Dios en quien hemos creído. El Señor va a hacer, antes de que Él venga, que la ciencia tenga que declarar muchas cosas y tragarse muchos conceptos que ha dado y que han hecho al hombre totalmente un hombre sin fe. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Isaías, juro por mí mismo que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy el Señor. Pero usted tiene que creerlo hoy, usted que ha recibido a Cristo. Tiene que creer cuál es el Dios. Eterno, inmortal, invisible. Hermanos, no deje que su fe sea tan doblada, tan maltratada, tan deformada por las circunstancias o por las opiniones humanas. Crea que usted realmente tiene su fe centrada en el único y verdadero Dios. Pase lo que pase en esta tierra, si nos toca un poco de aflicción, Él tiene control de eso. Y un día veremos para qué Él nos lo permitió. ¿Qué estaba haciendo en nosotros y a través de nosotros en otros por medio de esa aflicción? Pero Él quiere que esa aflicción no destruya nuestra fe, sino que la fortalezca. El Señor, recuerdo bien, en una reunión de servidores, estábamos alabando al Señor y después oramos. Y el Señor le dio esta palabra a Odette. El Señor le dijo, las pruebas y tribulaciones no es para que ustedes se endurezcan, sino para que ustedes se fortalezcan. Muchos de nosotros al pasar por las aflicciones, leyendo la palabra de Dios, decimos, pero ¿cómo eso dice ahí? A mí no me ocurre. Falta fe. Sin fe es imposible, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón? Paz, gozo, paciencia, seguridad, dormir tranquilo. Aunque mañana haya que pagar y no haya. Pero el Dios eterno tiene. Y si usted no se metió en el lío, Él lo va a sacar. Porque a veces nos metemos en el lío y Él no nos saca para que aprendamos a ser buenos administradores. Pero Él es el dueño de la plata y del oro. A Dios no le falta nada y Dios tiene todo para dártelo en abundancia, pero requiere fe. Vamos a orar. Señor, esta noche te alabamos porque tú sigues siendo Dios. Porque la tierra
que creaste, a la que estableciste con leyes tuyas, le dijiste a Noé: mientras la tierra exista, habrá frío, habrá calor, habrá verano, habrá invierno, habrá siega, habrá cosecha. Tú eres, Señor, el que has establecido tus leyes por el poder de tu palabra. Esas palabras que no se ven tienen un poder glorioso para generar aquello para lo cual tú la envías. Hoy tenemos, Señor, salvación porque hemos creído tu palabra. Pero tú no quieres que nuestra salvación viva en estrechez, en aflicción. Tú quieres, Señor, que nosotros te creamos de tal manera que haya certeza y convicción de que solo tú mereces ser creído. Quita de tu pueblo, oh Dios, esta fe tan débil. Una fe que cuando tú nos permites pasar por ciertas dificultades, empieza a flaquear, empezamos a dudar de ti. Perdónanos, Señor, por tener una fe tan pequeña, por creer que tú eres tan pequeño. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Porque ahí la palabra dice en Romanos que eso lo dejaste para que entendamos. Y tú no nos pides entender algo si antes no nos has dado la capacidad para entender. Lo pusiste en nuestro interior. Lo invisible que hay en nosotros que nos permite tener fe, creerte, aceptar la grandeza tuya. Eso está dentro, está escrito en el corazón. Señor, perdónanos por no creerte, por creer más lo que los hombres dicen que lo que tú dices. Perdónanos. Perdona a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, que no está haciendo testimonio ante el mundo de que tú eres el único Dios, el Dios verdadero. Aumenta nuestra fe. Señor, empieza a hacerla como un grano de mostaza. Esa fe que puede mover montañas, esa fe que tú pusiste en nuestro interior para creer que tus milagros son genuinos y verdaderos, que hoy sigues haciendo milagros, que hoy sigues rompiendo ataduras, hoy sigues quitando todas las cadenas que aprisionan nuestras vidas, que hoy sigues sanando, que hoy sigues levantando al caído, que hoy das esperanza al que no la tiene. Ese mismo Dios que puede decir: Lázaro, ven fuera, es el mismo que nos llama hoy a salir de nuestra oscuridad espiritual y empezar a ver tu luz, Señor, que nos guía, que nos enseña el sendero, como dice tu palabra en el Salmo, el camino por el cual debes andar, yo te lo enseñaré, yo abriré tus ojos. Señor, tu pueblo está viviendo la plenitud de tu gracia. Hoy queremos pedirte, Señor, lleva nuestra fe al tamaño de un grano de mostaza. Y entonces podremos decir a ese monte: quítate. A ese problema, a esa dificultad, a ese dardo del enemigo, a esa debilidad, le diremos: vete en el nombre de Jesús, múdate de mi vida, ponte atrás. Y eso ocurrirá porque lo hemos hecho en tu nombre, el nombre poderoso de Cristo. Esta noche, Señor, quita la vanidad de nuestra mente. Ese orgullo de racionalidad y de lógica humana, quítalo, porque eso solo es entontecimiento. Sometemos nuestra inteligencia a ti, sometemos nuestra sabiduría a ti, sometemos nuestro conocimiento a ti. Tu palabra dice: el conocimiento infla, pero el amor edifica. El amor a ti nos hace sensibles a creer ese amor que traspasó el cielo, descendió a la tierra para darnos vida, vida, vida en abundancia. Señor, yo creo lo que tú dices. De mi interior, Señor, correrán aguas que fluyan. No un río estancado, sino un río que fluye. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si te creemos, veremos tu gloria.
Si te creemos, permaneceremos hasta el fin. Si te creemos, no habrá nada, ni nadie, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni enfermedades, ni necesidades, ni carencias, ni dolores. No habrá nada que nos separe de ti. Haznos creerte, Señor. Haznos creerte. Aumenta nuestra fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Señor, y oramos que si hay alguien en esta noche que aún no te conoce como el Dios único y verdadero, pueda decir esa oración: Señor, aquí estoy, toma mi corazón, toma mi vida. Yo quiero que seas mi Salvador, que borres mis pecados. Tú que tienes el poder, me hagas resucitar en ti. Y a todos los hermanos, Señor, ayúdanos, a los que ya somos tus hijos, a no vivir en la vanidad de nuestra mente, en nuestra autosuficiencia, en la búsqueda de nuestros intereses, en el olvido de tu gracia, sino vivir, oh Dios, seguros, confiados. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Señor, ayúdanos a creer que allí dentro está lo que pusiste, para que pudiéramos darte gloria y honra. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, que no se apague la llama, que no se acabe el gozo y que haya seguridad plena. Gracias, Señor, gracias, porque podemos creerte. Bendecimos tu nombre. Amén, amén. Hermano, ¿quieres ponerte de pie, por favor?